Vamos a hablar del tema de lo que sería la resolución, que quizás al principio parece un poquito complejo, pero después es bastante mecánico, porque lo que tenemos que saber es que hay una resolución que se necesita para imágenes que vamos a publicar en pantalla y otra resolución para imágenes que vamos a hacer impresas. Dijimos que las imágenes digitales se descomponen en cuadraditos de colores que serían píxeles. Esos píxeles tienen distinto tamaño según la cantidad de resolución que tenga la imagen. Si yo tengo en una resolución que necesito para pantallas, que son 72 píxeles por pulgada, voy a tener 72 cuadraditos de ese color en una pulgada. Ahora, si yo tengo que utilizar una imagen para impresión, voy a necesitar entre 260 y 300 cuadraditos por pulgada para que la imagen cuando se imprima salga con buena definición. Entonces, lo fundamental que tienen las imágenes o mapa de bits es que al estar compuestos por cuadrados en los que se descompone la imagen, voy a tener que tener cuidado si yo amplío una imagen o la reduzco. Principalmente si yo la amplío, porque si yo tengo una imagen como ser esta, y esta misma imagen yo la amplío, lo que se va a ver es que los cuadraditos van a ser más grandes. Por lo tanto, la imagen se va a ver pixelada o poco definida. La diferencia que tienen las imágenes vectoriales, pero solamente las vamos a encontrar en lo que son dibujos, tipografía, ilustraciones que estén hechas originalmente mediante vectores, es que vamos a hacer que tanto ampliemos o achiquemos, no vamos a tener inconveniente en que se píxele o pierda definición la imagen. Las imágenes vectorizadas están compuestas por una serie, o sea, se basan en una serie de coordenadas matemáticas compuestas por segmentos, puntos, líneas y polígonos que forman todas la imagen que quiera conformar cualquier imagen vectorial, digamos. Está compuesta por esos cálculos matemáticos que hace que no esté descompuesta en cuadraditos de píxeles, sino que esa información, yo tanto la amplíe o la achique, no se va a perder. Entonces, una imagen vectorial, yo no tengo problema ampliar o achicar porque no voy a perder la calidad o la definición. En el caso de una imagen de mapa de bits o rasterizada, la definición la voy a perder si yo la amplío, se me va a ver perjudicada. Esa definición está marcada por la resolución que tenga la imagen. Dijimos que la resolución entonces va a ser la cantidad de cuadraditos de píxeles que hay en una pulgada. Acá tenemos un ejemplo de una imagen. Esto sería en la medida de una pulgada. Tenemos acá 72 cuadraditos, o sea, 72 píxeles en una pulgada. Es lo que se utiliza para las imágenes de pantalla. Con esa resolución de 72 píxeles por pulgada, ppp, es óptima para que en cualquier pantalla una imagen se vea bien definida. Si yo disminuyo la resolución, quiere decir que pongo menos cuadraditos en una pulgada, empiezan a percibirse los bordes dentados porque los cuadrados empiezan a ser más grandes. Si yo bajo también la resolución a 18 píxeles por pulgada, aún más grandes los cuadrados, se me ve cada vez más dentada y así sucesivamente. En la medida que yo bajo la resolución de mi imagen, los cuadraditos se van a ver cada vez más. Por eso cuando yo utilizo una imagen para publicar en pantalla, no puedo disminuir la resolución de 72 a 96 píxeles por pulgada. En el caso de que yo quisiera trabajar en una imagen para impresión, yo voy a necesitar muchos más píxeles por pulgada o puntos por pulgada. Nos manejamos entre 240, 266 y 300. PPP, píxeles por pulgadas, puntos por pulgadas, o DPI, que sería dot per inch, que dot es lo mismo que puntos, inch es pulgada. O sea que serían las mismas unidades de medida que se utilizan para una imagen de pantalla. La diferencia es que la cantidad de puntos por pulgada en una imagen que vaya a imprimirse está entre 266 y 300 puntos por pulgada, mientras que una imagen que vaya a publicarse en pantalla se necesita 72, con 72 píxeles por pulgada es suficiente. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a ir ahora al Photoshop para mostrarles. Acá teníamos la resolución de pantalla en 72 o 96 píxeles por pulgada, que les decía antes. Vamos a ver cómo nos manejamos, para qué nos sirven este tamaño de píxeles. Tanto si trabajamos en diseño web como si vamos a publicar en cualquier aplicación de redes sociales, hay una medida estándar en las que tenemos que hacer nuestras publicaciones. En el caso de Facebook, yo esto también se los dejo, las medidas que vamos a tener que manejar es
Acá tenemos para cabecera o historias o imágenes cuadradas, posteos cuadrados. Vamos a tener determinada medida en ancho y el alto. Siempre en las medidas va a aparecer primero la medida corresponde al ancho y después al alto. En Instagram, por ejemplo, un posteo cuadrado es 1080 por 1080 píxeles. ¿Para qué me sirve esto? Si yo hago proporcionalmente un tamaño de una imagen más grande, me va a quedar, me va a encajar bien en este cuadrado. Pero todo lo que es el tamaño en píxeles me va a influir en el peso de la imagen. El peso de la imagen vendría a ser la capacidad que ocupa en mi computadora o la capacidad que ocupa en una aplicación o en una página web. Siempre para las imágenes que vayamos a publicar en pantalla necesitamos que sean livianas para que tanto los servidores como todas las aplicaciones las puedan manipular de una manera mucho más ágil y no tarden en cargarse y demás. Vamos a ir ahora a Photoshop y vamos a ver de qué manera, ya está en Photoshop, de qué manera, en dónde nos vamos a fijar la resolución que tiene una imagen y su tamaño. Por ejemplo, yo me descargué esta imagen de internet para ver el tamaño de la imagen en píxeles y su resolución y qué medida me podría ser útil para impresión. Me voy a ir a imagen, tamaño de imagen. Acá se les va a abrir este cuadro en donde está en este lado tenemos la imagen. Fíjense que yo puedo visualizarla, disminuir el tamaño para que me entre toda, ¿no? Si yo la amplío, me puedo mover dentro de esto. Quizás sirve muchas veces para hacer un detalle más minucioso en cómo me vaya a quedar la imagen cuando yo le modifique la resolución. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si yo amplío el tamaño de una imagen, voy a perder calidad? En esto, o sea, voy a perder calidad. Los píxeles van a ser más grandes para que, para que me genere el tamaño que necesito. ¿Qué va a ser? La imagen viene de por sí con una información. Una información de esos de esos cuadraditos de colores que tienen una cantidad, una resolución que serían 72 píxeles por pulgadas, y lo que me da es un tamaño total de imagen que las vamos a encontrar acá las dimensiones. Estas dimensiones es la información que tiene la imagen. Si yo quiero modificar este tamaño de píxeles, yo me voy a tener que ir acá a remuestrear, porque remuestrar quiere decir que me va a recalcular la información que tiene el archivo. Me voy a ir a la unidad de medida píxeles y, por ejemplo, yo le voy a decir que me lo haga en 1080 de ancho, ¿no? Que decíamos que era una de las medidas de Instagram. Acá, bárbaro, me la amplió, pero la imagen tenía bastante buena calidad, entonces no se me pixeló tanto, ¿no? Entonces, una vez que yo le llevo a la medida que necesito, fíjense que si es una imagen de buena calidad, acá en este tamaño, si ustedes dejan el 100%, van a ver cómo se va a ver la imagen. En este caso, la imagen es bastante de buena calidad como para que no haya mantenido bien los detalles de la imagen. Esta imagen originalmente era de 800, ¿no? 800 y algo píxeles. Entonces acá yo cuando yo remuestreo, yo digo que necesito la imagen a 72 píxeles por pulgada, pero que me la amplíe a 1080. Acá dentro de esta opción, yo lo que le voy a decir como para cuando Photoshop me amplía una imagen, lo que me hace me está inventando información, calculándome los colores. ¿Se acuerdan que cuando yo amplío la resolución me agrega más cuadraditos de color? Porque yo necesito, cuando yo amplío el tamaño, necesita repartir esos generarme más píxeles entre medio para que me cubran toda la imagen. Entonces, ¿cómo me genera Photoshop esos píxeles? Inventándome información. Entonces, la mejor manera que tengo para que me remuestre la imagen, que me la haga grande, estas dos son las más usadas, o conservar detalles o bicúbica más suavizada, que lo que hace es que me genere una imagen ampliada bastante aceptable. Le doy OK, fíjense a ver la diferencia entre conservar detalles, es casi, hay algún cambio. Esta me hace como los traspasos de color de una manera más suave. Conservar detalles me hace los traspasos de color un poquito más rígidos para que se me definan más los bordes. A ver, quiero ver acá.
Entonces, yo le doy OK y acá lo que me hizo ahora es la medida de mi imagen, me la amplió. Tamaño de imagen, voy a ver que es 1080 por 484. Antes, la anterior era 800 y algo por 300 y pico de píxeles. Entonces, mediante esta opción, esta forma de ir a imagen, tamaño de imagen, remuestrear y poner la unidad en píxeles, puedo ampliar el tamaño de mi imagen. Siempre nunca se olviden de poner qué tipo de método va a ser para ampliarme la imagen para que me conserve los detalles. Pero generalmente no es muy bueno ampliar las imágenes para que no pierdan calidad. Pero fíjense cómo se va manteniendo la imagen. ¿Qué pasa si yo vuelvo al origen y yo, como les decía, esa relación entre imágenes impresas e imágenes digitales? ¿Qué pasa si yo la quiero ver en centímetros, porque yo la quiero imprimir? ¿Qué medida va a ser la que me queda óptima para impresión a una resolución de 300 píxeles por pulgada? Yo voy a sacar, remuestrear en este caso, porque yo no quiero que me modifique la información del documento, o sea, de mi imagen, sino que quiero que me mantenga toda la información, que no me invente más píxeles, sino que me mantenga la información que tiene la imagen, pero en una resolución de 300 píxeles por pulgada. Me va a dar una imagen impresa de 7,47 centímetros. Entonces estas cosas son las que ustedes se tienen que fijar si el tamaño de la imagen que van a utilizar les va a alcanzar para impresión. Si yo le doy OK, como yo no puse remuestrear, quiere decir que no me va a cambiar la información del documento, el tamaño va a ser igual, pero simplemente estoy trabajando en un documento que me va a servir para impresión en el tamaño de 200 píxeles por pulgada. Bien, vamos con otro ejemplo. Yo tengo esta imagen, vamos a ver qué tamaño tiene. Tenemos 1200 por 531 píxeles. Tengo una resolución un poquito mayor, de 96 píxeles por pulgada. Esto lo que me va a dar es un tamaño de archivo un poquito más grande y me va a permitir, que sea bueno para, por ejemplo, si yo la tengo que imprimir a 300, ¿no? 300 píxeles por pulgada, me va a dar una imagen de 10 centímetros por 4 centímetros y medio de altura en una calidad óptima de impresión. Si yo la pongo a 250 píxeles, que generalmente las impresiones domésticas, las impresoras de casa, de bar, está bien esa resolución de 250 píxeles por pulgada, me va a dar un ancho de imagen de 12 centímetros por 5,3 centímetros. Entonces, para sacar una cuenta de cómo yo puedo buscar imágenes que me sirvan para impresión, voy a tener que ver cuando descargo imágenes el tamaño lo suficientemente grande en su medida en píxeles como para que a mí me permita trabajar bien si yo la tengo que imprimir. Después en clase les voy a explicar una cuenta que se hace, que es el tamaño en píxeles dividido la resolución, que yo la necesito, me va a dar una medida en pulgadas que va a ser la que me va a decir a qué tamaño voy a tener la imagen para impresión. Pero eso es más hablando del tema de impresión. Vamos con esta imagen. Por ejemplo, esta imagen, tenemos un tamaño de imagen de 1920 píxeles por 1280. Yo la quiero hacer, por ejemplo, para Instagram. 1080 por 1080. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto tamaño de lienzo, no? El tamaño de imagen va a estar totalmente relacionado con el tamaño del lienzo. Vamos a tener la misma relación de el tamaño del lienzo, porque es todo lo que me está ocupando mi imagen, con respecto al tamaño de imagen. Vamos a primero recortar el lienzo. Yo quiero hacer una imagen cuadrada. Entonces, primero, antes de disminuir la resolución y el tamaño, voy a recortar acá 1280, ¿se acuerdan? Para que sea una imagen cuadrada, que me corte de los costados, le doy OK. Le digo que sí, me quedó este tamaño. Entonces, una vez que tengo esto, que fue lo que pasó con la postal, voy a ir a tamaño de imagen. Y en tamaño de imagen le voy a poner remuestrear, voy a poner esta opción de en píxeles
Y acá le voy a poner, como yo necesito que tener una imagen para Instagram, le voy a poner acá que sea de 1080 píxeles por 1080 píxeles a 72 de resolución. Fíjense que si ustedes activan remuestrear, que eso va a ser la diferencia, van a poder modificar todos estos valores. Entonces me va a achicar la imagen. Si yo tengo que achicar la imagen, no tengo problema en esto. Pueden poner, si quieren, bicúbica más enfocada para reducción. ¿eh? Eso no habría casi inconveniente cuando ustedes van a reducir una imagen. El problema es cuando la amplían. Entonces, 1080 por 1080 a 72 de resolución. Lo que antes pesaba mi imagen era esto, está entre paréntesis, y esto sería lo que pesa ahora, y le doy OK. Entonces acá yo lo que voy a tener es una imagen fíjense, de 1080 por 1080 a 72 de resolución. Si me voy al tamaño del lienzo, va a ser lo mismo. Si yo lo pongo en píxeles, 1080 por 1080. Entonces esta imagen ya estaría al tamaño perfecto como para que yo la pueda exportar para publicar. Cuando yo quiero hacer una publicación para redes sociales, me voy a ir habíamos dicho que la otra vez que yo les había explicado que era guardar como, y ahora les voy a mostrar otra forma. JPG, acá le vamos a poner Young Woman. Doy OK, acá le voy a poner una calidad alta y me quedó, si ustedes la ven acá, a ver, la voy a buscar donde la habré guardado. Acá. Fíjense que yo acá, si yo selecciono la imagen, voy a tener que tienen en la descripción de la imagen, tiene 1080 por 1080 y una resolución de 72 píxeles. Quiere decir que esta imagen ya estaría lista para publicar. Y el peso de mi imagen ahora bajó a 215 K, que antes en mi imagen original, fíjense que mide 3,34 megas, porque el JPG es otro formato que tengo para exportar imágenes comprimidas y que me pesen menos. Otra forma que vamos a tener también para exportar para publicaciones es desde el menú archivo, exportar, guardar para web, y acá voy a poder elegir, por ejemplo, el formato JPG. La medida también la tengo en 1080 por 1080. Y acá me va a aparecer el tamaño del archivo y le puedo poner guardar. Acá redes sociales 2. ¿Para qué me va a servir esta segunda muestra que les estoy haciendo de guardar, exportar para web? Voy a guardarla en donde la tenía. Todo OK. ¿Para qué me va a servir? Yo, por ejemplo, habíamos estado trabajando el otro día con esta postal. Yo podría hacerlo tranquilamente, podría ir a tamaño de imagen y acá directamente ponerle, tildando en la casilla de remostrar, 1080 por 1080 y acá le disminuyó a 72 píxeles por pulgada. Perdón. Primero pónganle acá, bájenle la resolución y después pónganle el ancho en píxeles porque si no después se te va a modificar. Antes el peso era de 2,25 megas y ahora es de 1,11 megas. Y le doy OK. Entonces acá yo también reduje el tamaño de mi imagen sin problema desde tamaño de imagen. Pero ¿qué puede pasar si yo sobre este mismo archivo después quiero hacer otras cosas, que la necesito más grande? Otra de las opciones que tenemos directamente para trabajar con un mismo archivo PSD es exportar para web. Al exportar para web o guardar para web, yo voy a tener todas las opciones de modificar el tamaño del lienzo desde acá, desde tamaño de imagen. Voy a poner la opción, el modo de JPG para exportar y acá le voy a poner la medida en la que yo la medida final que yo la necesito, 1080, mantengo la proporción cerrando este candadito por 1080. Entonces ahí yo ahora acá también podría cambiar la calidad, dejamos en esa calidad y pongo guardar.
Acá le voy a poner JPG, exportado. Y de esa manera yo ya tengo acá el archivo también de la medida que habíamos dicho, 1080 por 1080 en RGB y la resolución va a ser de 72 píxeles por pulgada.